En los años 90, un grupo de 9 hombres cambiarían la cara del hip hop y del resto de la industria de la música para siempre. Como ávidos fanáticos de las artes marciales, se llamaban a sí mismos Wu-Tang Clan. Su sonido era revolucionario, era crudo, mezclado con letras explícitas e irónicas. Marcaron el comienzo de un renacimiento de la costa este en un momento en que la costa oeste estaba ganando mucho terreno en el hip hop. Antes del grupo que conocemos hoy como Wu-Tang Clan, a finales de los 80, ese grupo estaba formado por los primos Robert Dex, Gary Grice y Russell Young, y se llamaba Force of the Imperial Master o All In Together No Crew. Todos grabaron bajo un alias, Grice como The Genius, Dix como Prince Rakim o The Scientist y Jones como The Specialist. Nunca encontraron su camino hacia un sello importante, pero comenzaron a llamar la atención dentro de la escena del hip hop de Nueva York y tuvieron algunos lanzamientos en solitario. Después de no ganar notoriedad bajo esos apodos, centraron sus energías en lo que sería un nuevo proyecto y nuevos alias. The Genius se convirtió en Jessa, Prince Rakim se convirtió en Reza y el especialista también tomó un nuevo nombre y se hizo conocido como Old Dirty Bastard. Se hicieron nuevas conexiones dentro de los proyectos de vivienda en Staten Island, donde vivían. Reza comenzó a colaborar con Dennis Coles, quien más tarde se convirtió en Ghostface Killah. A partir de ahí formaron un colectivo cuyo espíritu central era la filosofía oriental de las películas de Kung Fu y las enseñanzas de 5% Nation. A este punto el grupo aumentaría su tamaño con 5 miembros más. Ellos eran Rick One, Method Man, You Got, Masta Killah e Inspectah Deck. La primera señal de éxito del grupo fue en 1993 cuando lanzaron independientemente Protect Your Neck, que ganó popularidad en la escena del hip hop underground. Debido a la necesidad de cada miembro de perseguir proyectos en solitario fuera del grupo, resultó complicado encontrar un contrato discográfico que se adaptara a todos, hasta que Lord RCA accedió a permitirles realizar proyectos en solitario juntos con el grupo y lanzaron su álbum debut Enter the Wu-Tang Dirty Sex Chamber en noviembre de 1993. El título del álbum está inspirado en las películas de artes marciales Enter the Dragon de 1973 y The Dirty Sex Chamber of Shaolin de 1978. El sonido áspero y distintivo del álbum creó un modelo para el hip hop hardcore durante la década de 1990 y ayudó a que el hip hop de la ciudad de Nueva York recuperara la prominencia nacional. Su sonido también se volvió muy influyente en la producción moderna de hip hop, mientras que las letras explícitas, humorísticas y de libre asociación de los miembros del grupo han servido como modelo para muchos discos de hip hop posteriores, sirviendo como un lanzamiento histórico en la era del hip hop conocida como East Coast Renaissance. Su influencia ayudó a abrir el camino para varios otros raperos de la costa este, incluidos Nas, The Notorious B.I.G., Mobb Deep y Jay-Z. El álbum alcanzó el puesto 41 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos, vendiendo 30,000 copias en su primera semana a la venta. Debido a un presupuesto extremadamente limitado, el grupo solo pudo grabar en un estudio pequeño y económico, con hasta 8 de los 9 miembros de Wu-Tang en el estudio a la vez. Para decidir quién aparecía en cada canción, Reza obligó a los raperos de Wu-Tang a luchar entre ellos. Esta competencia llevó a la pista Met vs Shaft, una batalla entre Method Man y Rick One sobre los derechos de rapear sobre el ritmo de Reza. Esta pista quedó fuera del álbum debut de Wu-Tang Clan, pero apareció en el álbum debut de Method Man. Hasta el día de hoy se considera como uno de los mejores álbumes de hip hop de todos los tiempos. El sencillo del álbum Cream es aclamado como la canción más conocida y exitosa del grupo en la actualidad. Tras el éxito masivo del álbum, estableció al grupo como una fuerza creativa e influyente en la década de 1990, lo que permitió a los miembros negociar contratos en solitario. El primero en comenzar un proyecto en solitario fue Reza,
quien fundó Grave Diggers con Prince Pale, Frog One y Too Poetic. Lanzaron 6 Feet Deep en agosto de 1994 y fue uno de los mejores proyectos que surgieron del pequeño subgénero del hip hop llamado horrorcore. RZA también trabajó como productor para los primeros lanzamientos en solitario de los otros miembros, trabajando desde un estudio en el sótano en Staten Island. El primer miembro de Wu-Tang en convertirse en una estrella solista importante fue Method Man. En noviembre de 1994 lanzó Tickle en Def Jam Records. Fue producido por RZA y la canción All I Need ganó un premio Grammy en 1995. Después, Old Dirty Bastard lanzó su álbum debut Return to the Dirty Sick Chamber The Dirty Version en marzo de 1995. En agosto del mismo año, Rick One lanzó su álbum debut Only Bell for Cuban Link. RZA también estuvo detrás de la producción de este. El álbum es aclamado por revivir el subgénero hip hop del rap mafioso o rap criminal, un subgénero considerado la contraparte del G-Funk en la costa oeste. Este álbum marcó un momento importante, la primera aparición de un no miembro de Wu-Tang Clan, Nas. Noviembre de 1995 vio el lanzamiento del álbum debut de GZA, Liquid Swords. Líricamente se centró en el crimen en el centro de la ciudad, similar al debut de Rick One, pero mucho más oscuro con RZA. Un año después, Ghostface Killah lanzó Iron Man, su primer álbum en solitario. Este álbum es considerado uno de los mejores lanzamientos en solitario de cualquier miembro del Wu-Tang Clan. Aunque casi todos los proyectos en solitario en este momento tenían características de otros miembros y todo producido por RZA. Ese año el grupo ya tenía un culto devoto y entró en la siguiente fase de dominación mundial con el lanzamiento de su propia marca de moda, We Wear. La estilizada W dorada se convirtió en uno de los logotipos más reconocibles en la música. Ahora firmemente establecido como grupo y artistas solistas, era hora de lanzar su segundo álbum de estudio, Wu-Tang Forever, lanzado en junio de 1997. Debutó en el número 1 en la lista de Billboard con 612,000 copias vendidas en su primera semana. El álbum fue certificado 4 veces platino por la RIA. El sencillo principal del álbum, Triumph, tenía más de 5 minutos de duración, con 9 versos, uno de cada miembro, más Capadona, quien se convertiría en miembro del grupo. Las letras del grupo diferían significativamente de las de su álbum anterior, con muchos versos en la corriente de conciencia fuertemente influenciada por las enseñanzas de 5% Nation. Wu-Tang Forever fue nominado como mejor álbum de rap en los premios Grammy de 1998, perdiendo ante Puff Daddy. Old Dirty Bastard protestó infame por la pérdida al interrumpir un discurso. Puffy is good, but Wu-Tang is the best. Okay? Mientras tanto, la siguiente fase del plan de Wu-Tang comenzaba a tomar forma. La atención del colectivo se centró en artistas afiliados emergentes como Killah Priest, Son of Man y Killarmy. El álbum recopilatorio Wu-Tang Killah Beats the Throne fue lanzado en 1998 y mostraba artistas afiliados a Wu-Tang y nuevas pistas en solitario de los miembros de Wu-Tang Clan. Al mismo tiempo hubo varios segundos lanzamientos de los miembros de Wu-Tang Clan en el espacio de 2 años. Bobby Digital in Stereo de RZA, Tickle 2000 Judgment Day de Method Man y Black Out con Redman. Beneath the Surface de GZA, Nigga Please de Old Dirty Bastard, Golden Age Redemption de You Got, Immobilarity de Rick One, Supreme Clientele de Ghostface Killah y Uncontrolled Substance de Inspectah Deck. La gran cantidad de lanzamientos llevó a algunos críticos a creer que hubo una sobresaturación del grupo y durante este periodo hubo una disminución masiva de la popularidad del grupo. En ese periodo, en 1999, los 9 miembros originales del grupo aparecieron en el juego Wu-Tang Shaolin Style lanzado para PlayStation.
A principios del milenio el grupo volvió a reunirse en el álbum de doble platino de W, menos Old Dirty Bastard, que estaba en prisión en California por violar la libertad condicional. Sin embargo, usaron su voz a través de una llamada telefónica en la canción Conditioner. El álbum incluyó el sencillo Grab All Pet y la producción de RZA fue bien recibida por la crítica. También en el álbum estaban Project Janet de Jump Off y Careful Click Click. Los tres sencillos eran parte de una trilogía de videos en la que el grupo viajó a diferentes épocas con un elevador de viajes en el tiempo. El álbum debutó en el número 5 en el Billboard 200 con 301,000 copias vendidas en la primera semana. En 2001 el grupo lanzó su cuarto álbum Iron Flag. El álbum debutó en el puesto 32 en el Billboard 200 con 153,000 copias vendidas en su primera semana. Al mismo tiempo, Cappadonna fue retirado de la portada cuando aumentaron las tensiones en torno a que su gerente era un ex informante de la policía. A principios de 2004 supuestamente You Got abandonó el grupo. Un DVD titulado Rise of a Fallen Soldier fue lanzado detallando sus problemas, que fueron principalmente con su tratamiento por parte de RZA, quien afirmó que había obstaculizado su éxito como solista. You Got formó un grupo de jóvenes protegidos llamado Hillside Scrambler, con quienes lanzó el álbum You Got Silla Prison de Hillside Scrambler en marzo de 2004. La disputa culminó en una acalorada conversación telefónica entre RZA y You Got en la radio en vivo, que finalmente vio a los dos reconciliarse. Manejar la dinámica del grupo de tantas personalidades diversas en el apogeo del éxito no siempre fue sencillo. Surgieron conflictos interpersonales, pero el grupo de alguna manera siempre logró encontrar el camino de regreso. Regresaron al escenario en una gira por Europa y actuaron como grupo completo por primera vez en muchos años. El comportamiento errático de Old Dirty Bastard y sus enfrentamientos con la ley fueron ampliamente conocidos y publicitados. Arrestado varias veces por robo, asalto, posesión de drogas y un arma. También se perdió muchas citas en la corte. Para colmo, escapó de su sentencia de rehabilitación y estuvo prófugo durante un mes antes de ser capturado por la policía y enviado a prisión por hasta 4 años. On May 2nd, 2003, the day after ODB's release from prison, I was privileged to be present at a family members, all there to show their love and support. Peace. Peace. Please, nigga. Calm that shit down, boy. ODB was already facing the pressures of being a rap superstar. She was shot in the head with a stray bullet on her way home from church one day. She survived and learned to walk all over again. Just her being there. This would be the last time I'll see him alive. He died several months later, just 2 days before his 36th birthday. Part of me going, I couldn't take it. It's like took me to a level, man. You know what I'm saying? El 13 de noviembre de 2004, el momento más trágico en la historia de Wu-Tang ocurrió cuando Old Dirty Bastard se derrumbó en el estudio de grabación de Wu-Tang. Menos de una hora después fue declarado muerto, a solo 2 días antes de cumplir 36 años. Una autopsia confirmó que había muerto de una sobredosis accidental de drogas. Tonight we celebrate the memory of our partner, our friend, and our brother, Old Dirty Bastard. Word up. So yo, the God will always be remembered, always will be. And I mean, ODB stays in our heart, so stay inside your heart. RZA's moving eulogy of his cousin, a fellow Wu-Tang Klansman, closed the chapter on a short but troubled life. ODB's body was cremated, and his ashes are kept by his wife, Iceline.
En 2005, RZA se estrenó como escritor y publicó su libro El Manual Wu-Tang, que ofrece una visión interna de la filosofía detrás del clan. El manual está dividido en 4 libros, cada uno de los cuales contiene 9 cámaras con un total de 36 cámaras. Los capítulos incluyen biografías de cada miembro, una explicación de la famosa jerga Wu-Tang, una historia en el logo de Wu-Tang Clan, explicaciones de diversas influencias como la nación de dioses y tierras, ajedrez, cómics, drogas y artes marciales. El libro también muestra los puntos de vista de RZA sobre la música, la espiritualidad y la producción, y una guía lírica de los significados de las canciones de Wu-Tang. En 2006, Wu-Tang Clan le rindió homenaje varias veces a Old Dirty Bastard. Uno de sus hijos asistió a un concierto de Wu-Tang en Webster Hall y rapeó Brooklyn Zoo junto con su madre. Y durante un concierto en el Hammerstein Ballroom, el clan llevó a su madre al escenario para cantar Shimmy Shimmy Ya. De 2006 a 2010 se completó otra ronda de álbumes en solitario. Los lanzamientos en solitario incluyen el álbum Dapian de You Got, el álbum Fishcale de Ghostface Killah, el álbum The Spectre de The Resident Patient, el segundo álbum de estudio de Master Killah Made in Brooklyn y el 421 de Method Man. En 2009, Rick One, después de años de demora, lanzó la continuación de su exitoso álbum debut Only Bell for Cuban Link Parte 2. Wu-Tang lanzaría su quinto álbum 8 Diagrams en 2007, que fue aclamado como el álbum más experimental de RZA hasta la fecha y tuvo muy buenas críticas. Este álbum marcó la inclusión de Cappadonna como miembro oficial del grupo. El álbum debutó en el número 25 en el Billboard 200 con 68,000 copias vendidas en la primera semana. En 2013 el grupo anunció su sexto álbum a través de Facebook, que luego anunciaron que se llamaba I Better Tomorrow. Todos los miembros de Wu-Tang eran parte del álbum, excepto Rick One y RZA. Incluso versos inéditos de Old Dirty Bastard estaban en él. Después de varias disputas sobre la carga de trabajo y las contribuciones entre los miembros, finalmente se lanzó en 2014. El mismo año se anunció que Wu-Tang había hecho un álbum recopilatorio titulado The Wu Once Upon a Time in Shaolin, que no tendría un lanzamiento convencional. RZA declaró en una entrevista en Forbes que estaban a punto de sacar una obra de arte como nadie más había hecho en la historia de la música moderna. Un artículo de colección de venta única, grabado en secreto durante 6 años. Se hizo una copia que debía ser recorrida por museos y galerías de arte antes de venderse a un precio elevado a una persona. Finalmente el álbum se vendió por $2 millones a Martin Shkreli, un ex ejecutivo farmacéutico que luego fue arrestado por el FBI por aumentar drásticamente el precio de un medicamento contra el VIH que salvó vidas. Al escuchar la noticia, los miembros del clan expresaron su descontento con la venta y donaron gran parte de la ganancia a la caridad. RZA incluso intentó volver a comprar el disco. El último álbum del grupo hasta la fecha, The Saga Continues, fue lanzado en 2017. Presenta a todos los miembros de Wu-Tang excepto a You Got, quien demandó al grupo por más de $2 millones en regalías en noviembre de 2016. En 2019, una esquina de Nueva York pasó a llamarse Wu-Tang Clan District en honor al supergrupo por poner a Staten Island en el mapa. Además de cambiar la forma en que estructuraron los contratos de hip hop, el grupo también fue revolucionario en la forma en que sonaban y en cómo volvieron a poner el rap de la costa este en el mapa. Cuando irrumpieron en escena, el rap de la costa oeste dominaba, pero los de Wu-Tang Clan sonaban como nada de lo que se había hecho antes. Un crítico describió su álbum debut como el pasado, el presente y el futuro del hip hop todo a la vez. RZA ha explicado que la misión del grupo es abrir las mentes de los jóvenes y la gente y tomar conciencia de nuestra gente, nuestra situación, nuestra comunidad, las artes marciales, el conocimiento de uno mismo y todas las cosas que ponemos en estas canciones. Si MC Hammer vende 10 millones de discos, eso no significa nada. Eso es solo 10 millones de personas que están bailando. Cuando Wu-Tang Clan vende 1 millón de discos, es 1 millón de personas que se han despertado. Esa es una gran diferencia y ese era nuestro objetivo. Además de eso, el grupo se metió en el juego con el objetivo de ser una marca global. Crearon su línea de ropa Wu Wear, que ayudó a convertir el logotipo de Wu-Tang Clan en un emblema inmediatamente reconocible en todo el mundo.
hicieron la idea de que los raperos deberían tener sus propias líneas de ropa y sus actividades secundarias, algo omnipresente, y algunos de los artistas de hip hop más rentables del mundo les deben agradecer por eso. Ellos diversificaron su alcance a través de libros, películas, series de televisión, documentales, activismo e incluso su propio lenguaje. Se han consolidado como algunas de las figuras más importantes de la historia y han demostrado que no es necesario el éxito en las listas y premios Grammy para ser influyentes. Si te ha gustado este video, dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.